Este video se trata de 20 personajes históricos de Rusia. Desde los legendarios guerreros varegos que fundaron la primera dinastía hasta los líderes del Kremlin que hoy desafían al mundo, Rusia ha sido forjada por personajes de una grandeza y complejidad extraordinarias. En más de 1000 años de historia, este vasto territorio euroasiático ha visto nacer a zares reformistas como Pedro el Grande, que abrió una ventana a Europa, emperatrices ilustradas como Catalina la Grande, que expandieron sus fronteras, y líderes revolucionarios como Lenin, que cambiaron el curso del siglo XX, pero también ha sido cuna de genios universales, Tolstói y Dostoyevsky, que exploraron el alma humana, Pushkin, padre de la literatura rusa, científicos como Mendeleev y pioneros como Gagarin, el primer hombre en el espacio. En este video recorremos las vidas de los 20 personajes más influyentes de la historia rusa, aquellos cuyo legado sigue vivo en la identidad de una nación que nunca deja de sorprender al mundo. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo. La historia de Rusia comienza con un guerrero legendario cuyo origen aún despierta debates entre historiadores. Rurik era un caudillo varego, como llamaban los eslavos a los guerreros escandinavos que surcaban los ríos de Europa del Este en busca de rutas comerciales hacia el Imperio Bizantino. Según la Crónica de Néstor, texto fundamental de la historia eslava, en el año 862 las tribus eslavas y finesas de la región de Nóvgorod, cansadas de sus constantes luchas internas, invitaron a Rurik y sus hermanos a gobernarlos. Nuestra tierra es grande y abundante, pero en ella no hay orden. Vengan a reinar y gobernarnos. Rurik aceptó el llamado y estableció su dominio en Nóvgorod, fundando la dinastía rúrica, que gobernaría los territorios eslavos durante más de 700 años, hasta 1598. Aunque su existencia histórica tiene elementos legendarios, Rurik es considerado el fundador del primer estado ruso, el origen de la Rus de Kiev, y el punto de partida de la nación que eventualmente se convertiría en Rusia. Su figura representa el momento fundacional, la fusión entre el espíritu guerrero vikingo, y las tierras eslavas que darían origen a una civilización única. Si Rurik fundó la dinastía, San Vladimiro el Grande le dio alma a Rusia. Príncipe de Nóvgorod y luego gran príncipe de Kiev, Vladimiro era hijo ilegítimo de Sviatoslav y ascendió al poder tras una sangrienta guerra civil contra sus hermanos. Pero su lugar en la historia no se debe a sus conquistas militares, sino a una decisión que definiría la identidad de Rusia para siempre, la elección de una fe oficial. Según la leyenda, Vladimiro envió emisarios a estudiar las grandes religiones del mundo, el Islam de los búlgaros del Volga, el judaísmo de los jázaros, el catolicismo germano y la ortodoxia bizantina. Sus enviados quedaron deslumbrados por la belleza de la liturgia en Santa Sofía de Constantinopla. No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. En el año 988, Vladimiro se bautizó en Quersoneso y ordenó el bautismo masivo de los habitantes de Kiev en el río Dnieper. Este evento, conocido como el bautismo de la Rus, incorporó a los eslavos orientales a la civilización bizantina, trayendo consigo la escritura cirílica, el arte de los íconos y una cosmovisión que perdura hasta hoy. Canonizado por la Iglesia Ortodoxa, Vladimiro es venerado como el evangelizador y padre espiritual de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Hijo de San Vladimiro, Yaroslav continuó la obra de su padre, y llevó a la Rus de Kiev a su máxima edad de oro. Gobernó primero en Nóvgorod y luego, tras otra guerra fratricida, se consolidó como gran príncipe de Kiev en 1019. Su apodo el Sabio refleja un reinado dedicado a la ley, la cultura y la proyección internacional. Yaroslav impulsó la primera recopilación de leyes escritas de la Rus, la Ruskaya Pravda, que regulaba la vida social con justicia y orden. Mandó construir la majestuosa Catedral de Santa Sofía en Kiev, imitando a la de Constantinopla, y fundó la primera biblioteca importante del país. Bajo su gobierno, la Rus de Kiev se extendió desde el Báltico hasta el Mar Negro, y su prestigio era tal que casó a sus hijas con reyes de Francia, Noruega y Hungría, mientras él mismo emparentaba con los monarcas de Polonia, Suecia y Bizancio. Esta red de alianzas convirtió a Kiev en una de las potencias europeas de su tiempo. Yaroslav representa la madurez del Estado ruso medieval, unificado, poderoso, culto y respetado. A su muerte, dividió el reino entre sus hijos, sembrando semillas de futuras disputas, pero su legado como legislador y constructor perdura. En tiempos de invasiones y desintegración, Alejandro Nevsky emergió como el defensor de la fe y la identidad rusa. Príncipe de Nóvgorod, su juventud coincidió con la peor pesadilla de Rusia, la invasión mongola que arrasaba las ciudades del sur, y mientras suecos y germanos atacaban desde el noroeste. Alejandro entendió que no podía luchar en dos frentes y tomó decisiones cruciales.
En 1240, cuando los suecos invadieron el río Neva, Alejandro reunió una pequeña fuerza y los derrotó por sorpresa, ganando su apodo Nevsky por esta victoria. 2 años después, los caballeros teutones avanzaron sobre Nóvgorod, pero Alejandro los enfrentó en el hielo del lago Peipus. La legendaria batalla del hielo en 1242 aplastó a los cruzados, y detuvo la expansión germana hacia el este. Sin embargo, ante los mongoles, Alejandro optó por la diplomacia y el sometimiento temporal para evitar más destrucción. Viajó a la Horda de Oro y negoció la supervivencia de sus tierras, ganando tiempo para que Rusia se recuperara. Canonizado por la Iglesia Ortodoxa, su figura representa la resistencia contra Occidente y la sumisión pragmática ante Oriente, una dualidad que marcaría la historia rusa por siglos. Es, ante todo, el salvador de la identidad rusa en su hora más oscura. Ningún gobernante ruso ha generado tanta fascinación y horror como Iván IV, el primer zar de todas las Rusias. Coronado en 1547 a los 16 años, comenzó su reinado con reformas progresistas, convocó el primer Zemsky Sobor, parlamento, modernizó el ejército y promulgó un nuevo código legal. Pero su personalidad, marcada por la muerte de su esposa Anastasia y una paranoia creciente, dio un giro siniestro. Iván creó la Oprichnina, un territorio bajo su control directo administrado por temibles guardias vestidos de negro que sembraron el terror entre la nobleza, ejecutando, torturando y confiscando tierras sin piedad. En un arrebato de ira, mató a su propio hijo y heredero, Iván Ivanovich, un crimen que condenó su dinastía. Sin embargo, su legado no es solo oscuro. Bajo su mandato, Rusia conquistó los kanatos de Kazán y Astracán, abriendo la puerta a la expansión hacia Siberia y el Cáucaso, y transformó Moscú en un imperio multiétnico. Mandó construir la icónica Catedral de San Basilio en la Plaza Roja, supuestamente cegando al arquitecto para que nunca pudiera crear algo tan bello nuevamente. Iván el Terrible es el zar contradictorio, reformador y tirano, constructor y destructor, cuya sombra se extiende sobre toda la historia rusa posterior. Pocos gobernantes rusos han tenido un destino tan trágico y literario como Boris Godunov, inmortalizado por Pushkin y Mussorgsky. De origen noble pero no perteneciente a la gran realeza, Godunov escaló posiciones durante el reinado de Iván el Terrible gracias a su inteligencia y habilidad política. A la muerte del zar, se convirtió en el principal consejero de su débil sucesor, Fiódor y gobernó en la práctica durante años. Cuando Fiódor murió sin herederos en 1598, la dinastía rúrica se extinguió. Un Zemsky Sobor, parlamento, eligió a Boris como nuevo zar, pero su ascenso estuvo marcado por las sospechas. Muchos creían que había ordenado asesinar al pequeño Dmitri, hermano menor de Fiódor, para allanar su camino al trono. Su reinado comenzó con reformas prometedoras, impulsó el comercio con Occidente, fortaleció la Iglesia y buscó modernizar el país. Pero una terrible hambruna entre 1601 y 1603 devastó Rusia, y la desesperación popular alimentó los rumores de que el zar era un usurpador castigado por Dios. Surgieron impostores que decían ser el zarevich Dmitri, y el país cayó en el caos del periodo tumultuoso. Godunov murió repentinamente en 1605, cuando los impostores ya marchaban sobre Moscú. Su figura representa la fragilidad del poder cuando carece de legitimidad divina y popular. Cuando Rusia tocaba fondo, un joven de 16 años fue llamado a salvarla. Mijaíl Románov ascendió al trono en 1613 en circunstancias extraordinarias. El país estaba devastado por el periodo tumultuoso, una crisis dinástica, guerras civiles e invasiones extranjeras que habían llevado a Rusia al borde del colapso. Polonia ocupaba Moscú, Suecia controlaba el norte, y bandas de saqueadores recorrían el campo. En 1612, un ejército popular liderado por el mercader Kuzma Minin, y el príncipe Posarsky expulsó a los polacos de la capital. Al año siguiente, el Zemsky Sobor, Parlamento Nacional, se reunió para elegir un nuevo zar. Tras intensas deliberaciones, la asamblea ungió a Mijaíl Románov, hijo del metropolitano Filareto y sobrino nieto de Iván el Terrible, vinculando así la nueva dinastía con la antigua casa de Rúrica. La elección fue un clamor popular, que sea Mijaíl Románov el autócrata de toda Rusia. Comenzaba así la dinastía Románov, que gobernaría Rusia durante 304 años. Mijaíl, un gobernante débil y de salud frágil, delegó el poder primero en su madre y luego en su padre, liberado del cautiverio polaco. Pero su importancia no está en sus actos personales, sino en ser el fundador de la casa que llevaría a Rusia a convertirse en imperio. Si hay un gobernante que reinventó Rusia por completo, ese es Pedro el Grande. Zar con solo 10 años pero gobernante efectivo desde 1689, Pedro heredó un país medieval y lo transformó en un imperio moderno. Su obsesión era clara: Rusia debía occidentalizarse para ser poderosa.
Viajó de incógnito por Europa trabajando en astilleros y estudiando tecnología, ciencia y costumbres, una experiencia que marcó su reinado. A su regreso, impuso cambios radicales, obligó a la nobleza a afeitarse las barbas, adoptar vestimenta europea y servir al Estado, reformó el ejército y creó la primera armada rusa, modernizó la administración, la educación y el calendario. En plena guerra del norte contra Suecia, fundó San Petersburgo en 1703, una ciudad construida sobre pantanos que sería su ventana a Europa y la nueva capital del imperio. La victoria sobre Carlos XII en Poltava, 1709, consagró a Rusia como gran potencia europea. Pero su modernización tuvo un costo humano inmenso, campesinos murieron por miles construyendo su ciudad y sus ejércitos, y no dudó en torturar y ejecutar a su propio hijo, el zarevich Alexei, acusado de traición. Pedro murió sin designar heredero, dejando un país irreconocible, más fuerte, más grande, pero también más dividido entre tradición y modernidad. Ninguna mujer gobernó Rusia con tanto poder y esplendor como Catalina II. Alemana de nacimiento y llegada a Rusia como esposa del débil Pedro III, dio un golpe de estado en 1762 y se convirtió en emperatriz. Su reinado de 34 años fue la edad de oro del Imperio ruso. Culta, ilustrada y ambiciosa, Catalina correspondió con Voltaire y Diderot, compró bibliotecas enteras para el Hermitage y soñaba con un imperio gobernado por leyes racionales. Pero su pragmatismo superaba sus ideales. Cuando las ideas ilustradas chocaban con los intereses de la nobleza que la sostenía, siempre cedía. Expandió las fronteras como nadie desde Pedro el Grande, derrotó al Imperio Otomano, anexionó Crimea en 1783 y participó en las particiones de Polonia, llevando la frontera rusa al corazón de Europa. Fomentó la colonización de las nuevas tierras del sur, las nuevas Rusias, y pobló Ucrania con colonos de toda Europa. Sin embargo, su reinado también consolidó la servidumbre en su momento más opresivo, y la gran rebelión de Pugachov, 1773-1775, mostró las grietas de su imperio. Mujer de poder absoluto, amante del lujo y las artes, Catalina encarna la paradoja rusa, una déspota ilustrada que llevó a su país a la grandeza mientras mantenía a su pueblo en cadenas. Conocido como el Libertador, Alejandro II pasó a la historia por la decisión más trascendental que un zar podía tomar, liberar a los siervos. Cuando ascendió al trono en 1855, Rusia acababa de ser humillada en la guerra de Crimea, evidenciando su atraso frente a Europa. Alejandro entendió que el cambio era inevitable y, en 1861, firmó el manifiesto que abolió la servidumbre, liberando a más de 20 millones de campesinos. Fue un acto de valentía política que enfureció a los nobles, pero que modernizó las bases sociales del país. Sus reformas no se detuvieron ahí, transformó el sistema judicial, creó juicios conjurados, estableció gobiernos locales, zemstvos, modernizó el ejército y suavizó la censura. Incluso vendió Alaska a Estados Unidos en 1867, una decisión criticada entonces pero que hoy se ve como pragmática. Sin embargo, las reformas generaron expectativas que no pudo satisfacer. Los revolucionarios exigían más cambios, mientras los conservadores le acusaban de debilidad. La década de 1870 trajo atentados y represión. El 13 de marzo de 1881, cuando ya estudiaba un proyecto constitucional, una bomba de la organización terrorista Voluntad Popular acabó con su vida en San Petersburgo. Su muerte truncó la posibilidad de una Rusia constitucional, y abrió paso a la reacción de su hijo. Alejandro II fue el zar que quiso cambiar Rusia desde arriba para evitar la revolución desde abajo, y pagó con su vida. Lenin no solo cambió Rusia, cambió el mundo. Revolucionario profesional desde joven, pasó años exiliado en Europa desarrollando su teoría política. El partido de vanguardia debía liderar a las masas hacia la revolución. En abril de 1917, Alemania lo envió en un tren sellado a Rusia, esperando que desestabilizara al gobierno provisional. Lenin sorprendió a todos con sus tesis de abril, nada de apoyar al gobierno, todo el poder a los soviets. El 7 de noviembre, 25 de octubre según el calendario juliano, los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado casi sin sangre. Lenin promulgó inmediatamente la paz con Alemania, la tierra para los campesinos y el control obrero de las fábricas. Pero la guerra civil, 1918-1921, fue brutal. El terror rojo, el comunismo de guerra y la ejecución de la familia Romanov marcaron esos años. Derrotados los blancos, Lenin implantó la nueva política económica, permitiendo cierto capitalismo campesino para salvar la economía. En 1922 fundó la Unión Soviética, un nuevo tipo de Estado. Tras sufrir varios derrames cerebrales, murió en 1924.
Su cuerpo embalsamado sigue en el mausoleo de la Plaza Roja. Lenin encarna la ruptura radical, la utopía convertida en Estado y la transformación más profunda de la historia rusa. Stalin es la figura más controvertida y poderosa de la historia rusa. Nacido en Georgia como Yosif Tsugashvili, ascendió en el partido bolchevique hasta convertirse en líder absoluto tras la muerte de Lenin. Su nombre significa hombre de acero, y pocos apodos fueron tan precisos. Industrializó la URSS a marchas forzadas con planes quinquenales, colectivizó la agricultura y transformó un país agrario en superpotencia nuclear, pero el costo fue inmenso, millones murieron en hambrunas, Holodomor incluido, y en el Gulag. Su gran terror, 1937-1938, purgó al ejército, al partido y a la sociedad de supuestos enemigos. Sin embargo, su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, lo convirtió en salvador de la nación. Stalingrado fue el punto de inflexión, y el Ejército Rojo llegó a Berlín en 1945. Stalin emergió como uno de los vencedores del fascismo, y expandió la influencia soviética por media Europa. En posguerra, impuso regímenes comunistas en el este europeo y desarrolló la bomba atómica. Murió en 1953, dejando un legado dual, creador de un imperio y tirano despiadado. Para unos, el líder que derrotó a Hitler, para otros, un asesino de masas. Su figura sigue dividiendo a Rusia. Ningún líder soviético cambió tanto en tan poco tiempo como Gorbachov, y ninguno vio su imperio desmoronarse ante sus ojos. Cuando llegó al poder en 1985, la URSS era una superpotencia estancada, agotada por la carrera armamentista y con una economía en decadencia. Gorbachov, joven y dinámico para los estándares del Kremlin, lanzó dos políticas revolucionarias: perestroika, reestructuración económica, y glasnost, apertura informativa. Quería reformar el socialismo, no destruirlo. Pero las reformas se desbordaron. La glasnost permitió criticar al partido y revisar la historia, la perestroika desorganizó la economía sin mejorarla. En política exterior, sorprendió al mundo, retiró tropas de Afganistán, firmó tratados de desarme con Reagan y, crucialmente, anunció que la URSS no intervendría militarmente en los países del Pacto de Varsovia. El efecto dominó fue inmediato. 1989 trajo la caída del muro de Berlín y las revoluciones en Europa del Este. Dentro de la URSS, las repúblicas exigían independencia. Un golpe de Estado en agosto de 1991 lo debilitó fatalmente, y en diciembre Gorbachov anunció la disolución de la URSS. En Occidente fue aclamado, en Rusia, muchos le culpan del colapso y la crisis de los 90. Gorbachov fue el reformador que desató fuerzas que no pudo controlar. Boris Yeltsin fue el hombre que enterró la URSS, y dio a luz a la Rusia moderna. Proveniente de los Urales, se labró una carrera en el Partido Comunista hasta que su estilo directo y crítico lo enfrentó a la cúpula. En 1991, ya como presidente del Parlamento ruso, desafió abiertamente a Gorbachov. Su momento cumbre llegó en agosto de 1991, cuando subido a un tanque frente al Parlamento ruso, desafió a los golpistas que intentaban restaurar el viejo orden. La imagen dio la vuelta al mundo, y lo consagró como líder de la nueva Rusia. En diciembre, con Ucrania y Bielorrusia, firmó la disolución formal de la URSS. Yeltsin impulsó un ambicioso programa de reformas de mercado, liberalización de precios, privatizaciones, apertura económica. Fue una transición traumática: hiperinflación, empobrecimiento masivo, crimen organizado y el auge de los oligarcas. Enfrentó una sangrienta guerra en Chechenia, y en 1993 bombardeó el Parlamento cuando los diputados se le resistieron. Su salud, afectada por problemas cardíacos y el alcohol, generó inestabilidad. En la víspera de 2000, dimitió sorpresivamente, entregando el poder a Vladimir Putin. Yeltsin fue el demoledor del sistema soviético, pero su legado sigue siendo polémico. Trajo libertad, pero también caos y pobreza para millones. Ninguna figura define la Rusia contemporánea como Vladimir Putin. Ex oficial de la KGB en Dresde, Putin llegó a la política en los años 90 en San Petersburgo y rápidamente escaló posiciones en Moscú. En la víspera de 2000, Boris Yeltsin le entregó el poder con una frase que hizo historia: "Cuida Rusia". Putin ha cumplido. En 2 décadas ha restaurado la estabilidad tras el caos de los 90, devuelto el orgullo nacional y consolidado un sistema de poder vertical. Su popularidad se basa en el crecimiento económico, impulsado por el petróleo, la derrota del terrorismo checheno y la percepción de haber devuelto a Rusia su lugar en el mundo. Los conflictos con Georgia, 2008, Ucrania, 2014, con la anexión de Crimea, y la intervención en Siria reafirmaron su liderazgo.
Sin embargo, su era también ha traído un fuerte control político, críticas por falta de democracia y tensión constante con Occidente. La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión, aislando a Rusia pero fortaleciendo el apoyo interno. Encuestas rusas lo sitúan consistentemente entre los 3 personajes históricos más importantes, junto a Stalin y Pedro el Grande. Putin es, para bien o para mal, el artífice de la Rusia del siglo XXI. Si Rusia tiene un padre literario, ese es Alexander Pushkin. Nacido en una familia aristocrática, Pushkin absorbió desde niño la lengua y las tradiciones populares rusas a través de su nodriza, Arina Rodionovna, cuya influencia sería fundamental en su obra. Estudió en el Liceo de Tsarskoye Selo, donde comenzó a escribir poesía y ya mostraba un talento excepcional. Su poema Ruslan y Lyudmila, 1820, lo consagró, pero sus versos liberales le valieron el exilio interno por orden del zar Alejandro I. Durante esos años errantes, escribió obras maestras como El prisionero del Cáucaso y La fuente de Bakhchisaray. En 1825, mientras estaba confinado en Mikhailovskoye, escribió Boris Godunov, drama histórico que revolucionó el teatro ruso. Tras el fracaso de la revuelta decembrista, el nuevo zar Nicolás I lo perdonó y lo nombró historiógrafo oficial, aunque siempre bajo vigilancia. Los años 30 fueron su madurez creativa. Escribió Eugenio Onegin, novela en verso que retrata el alma rusa, La dama de picas, y La hija del capitán. Su vida, apasionada y turbulenta, terminó trágicamente. Murió en un duelo en 1837, a los 37 años, defendiendo el honor de su esposa. Pushkin creó la lengua literaria rusa moderna, y su obra es el cimiento sobre el que se construyó toda la literatura rusa posterior. Si la literatura rusa tiene un coloso, ese es León Tolstoy. Aristócrata nacido en Yasnaya Poliana, quedó huérfano siendo niño y su educación estuvo a cargo de parientes. Estudió lenguas orientales y derecho en Kazán, pero abandonó la universidad sin título, buscando un sentido a la vida que tardaría décadas en encontrar. Tras una juventud disipada en Moscú y San Petersburgo, se alistó en el ejército y combatió en el Cáucaso y en la guerra de Crimea, experiencias que plasmaría en Relatos de Sebastopol. De regreso a la vida civil, se casó con Sofía Bersi y se instaló en Yasnaya Poliana, donde escribiría sus 2 obras cumbre, Guerra y Paz, 1869, monumental fresco de la Rusia napoleónica, y Ana Karenina, 1877, trágica historia de amor y adulterio, lo consagraron como el mayor escritor de su tiempo. Pero a partir de los años 70, Tolstoy experimentó una profunda crisis espiritual que lo llevó a rechazar su propia obra, la propiedad privada y la autoridad del Estado y la Iglesia. Se convirtió en un pensador moral, predicando la no violencia, el amor al prójimo y la vida sencilla. Su ejemplo inspiró a figuras como Gandhi. En 1910, a los 82 años, huyó de su hogar en busca de una vida más acorde con sus ideas, muriendo pocos días después en la estación de tren de Astapovo. Tolstoy es la conciencia de Rusia, el escritor que miró el alma humana sin piedad, y sin embargo amó cada rincón de ella. Ningún escritor exploró las profundidades del alma humana como Dostoyevsky. Nacido en Moscú, hijo de un médico militar autoritario, su infancia quedó marcada por el asesinato de su padre a manos de sus siervos, un trauma que alimentaría su obsesión por el crimen y el castigo. Ingeniero militar de formación, pronto abandonó la carrera por la literatura. En 1849, por su participación en un círculo intelectual, fue arrestado y condenado a muerte. En el momento del fusilamiento, cuando ya esperaba el disparo, llegó el indulto del zar. La experiencia lo marcó para siempre. Pasó 4 años en prisión en Siberia, seguidos de exilio militar. Allí murió su primera esposa y nació su profunda conversión religiosa y su rechazo al racionalismo occidental. Sus grandes novelas llegaron después: Crimen y Castigo, 1866, El idiota, 1869, Los demonios, 1872, y Los hermanos Karamazov, 1880, exploran la libertad, la fe, la duda y el sufrimiento con una intensidad inigualable. Dostoyevsky no juzga a sus personajes, los muestra en su miseria y grandeza, en su caída y redención. Sus obras son un campo de batalla donde Dios y el diablo luchan por el corazón humano. Cuando murió en 1881, Rusia perdió a su visionario más atormentado y profundo. El 12 de abril de 1961, un joven de 27 años se convirtió en el primer ser humano en ver la Tierra desde el espacio. Yuri Gagarin, nacido en una familia de campesinos en la aldea de Klushino, sobrevivió a la ocupación nazi en su infancia, y encontró en la aviación su camino hacia el cielo.
Seleccionado entre más de 3.000 candidatos para el programa espacial soviético, su sonrisa, su origen humilde y su capacidad bajo presión lo convirtieron en el candidato ideal. A bordo de la nave Vostok 1, Gagarin orbitó la Tierra durante 108 minutos. Su frase durante el despegue, "Poyejali. Allá vamos", se grabó en la memoria colectiva. Al regresar, se convirtió en un héroe mundial, el rostro del triunfo tecnológico soviético en plena Guerra Fría. Gagarin no volvió a viajar al espacio, su imagen era demasiado valiosa para arriesgarla. Realizó giras por decenas de países, fue diputado y trabajó en el programa espacial. El 27 de marzo de 1968, durante un vuelo de entrenamiento en un MiG-15, su avión se estrelló cerca de Kirsach. Tenía 34 años. Su muerte, envuelta en misterio, conmocionó al mundo. Gagarin no fue solo un cosmonauta, fue el símbolo de lo que la humanidad podía alcanzar cuando mira hacia las estrellas. Pocos inventores han cambiado el mundo como Mikhail Kalashnikov, y ninguno con un arma tan universalmente reconocida, el AK-47. Nacido en Kuriya, Siberia, en una familia de campesinos, Kalashnikov mostró desde joven talento para la mecánica. Durante la Segunda Guerra Mundial, resultó herido en la batalla de Bryansky. Mientras se recuperaba en el hospital, escuchó a soldados quejarse de la poca fiabilidad de sus fusiles. Ese momento definió su vida, crearía un arma simple, robusta y fiable que nunca fallara. En 1947, completó el prototipo del automat Kalashnikov a modelo 1947, el AK-47. El fusil era tan sencillo de fabricar y usar, tan resistente al barro y al agua, que pronto se convirtió en el arma estándar del Ejército Rojo. Pero su difusión mundial superó todo lo imaginable, fabricado en decenas de países, usado por ejércitos regulares, guerrillas y terroristas, el AK-47 es el arma de fuego más producida de la historia, con más de 100 millones de unidades. Kalashnikov, que nunca recibió grandes regalías por su invento, vivió con orgullo y pesar. En sus últimos años, confesó en una carta al patriarca ortodoxo que le atormentaba que su creación matara a tantas personas. Murió en 2013 a los 94 años, héroe nacional ruso, creador del objeto que mejor simboliza el conflicto humano del siglo XX. Desde los guerreros varegos que fundaron un estado hasta los cosmonautas que conquistaron las estrellas, la historia de Rusia es un fascinante tapiz de poder, fe, genio y contradicción. Estos 20 personajes no solo forjaron una nación, sino que dejaron una huella imborrable en la humanidad. Espero que este viaje por más de 1000 años de historia te haya inspirado a seguir explorando. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima aventura histórica. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comento. Este fue un video de la Madre Hermosa Rusia.